La historia de Nintendo es sin duda una de las más fascinantes del mundo del entretenimiento. Lo que comenzó en 1889 como una modesta fábrica de cartas Hanafuda en Kioto, Japón, se transformó con el paso de las décadas en un gigante global de los videojuegos, marcando hitos en innovación, diseño y cultura popular. Este video pretende recorrer esta trayectoria, resaltando no solo sus logros tecnológicos, también la visión y el coraje de las personalidades clave que a lo largo de los años han contribuido a que Nintendo se convierta en una marca sinónimo de diversión y creatividad. All aboard. En 1889, Fusajiro Yamauchi fundó lo que se conocía como Nintendo Carto, en el barrio de Shimogyoku, Kioto. Su empresa se dedicaba a la producción y comercialización de cartas Hanafuda, un tipo de naipe tradicional japonés, en una época en la que las cartas de juego occidentales estaban fuertemente restringidas por las autoridades. Las cartas Hanafuda se convirtieron en una alternativa popular. La calidad y el diseño de las cartas de Yamauchi fueron tan apreciadas que rápidamente la empresa se ganó la confianza de diversos sectores de la sociedad, incluidos incluso grupos marginales que, curiosamente, impulsaron su difusión en ambientes de juego y apuestas. El éxito inicial en el mercado de cartas permitió que Nintendo estableciera alianzas estratégicas, como la relación con la corporación estatal Japan Tobacco and Salt, que facilitó la distribución a lo largo y ancho del país. Durante las décadas de los años 20 y 30, la manufactura de cartas se consolidó y ante la demanda cada vez mayor, se comenzaron a explorar nuevos mercados. La empresa se diversificó en productos que, aunque alejados de su actividad original, mostraban una clara inclinación por innovar y adaptarse a las circunstancias. En esos años incursionó incluso en negocios poco convencionales, como servicios de taxi y, según algunas versiones, hoteles de amor en Kioto. Aunque estos experimentos empresariales fueron variados y en algunos casos hasta controvertidos, sentaron las bases para la capacidad de Nintendo de reinventarse en tiempos de crisis. Aquellos primeros fracasos y éxitos experimentales fueron vitales para que Nintendo entendiera que la clave estaba en saber reinventarse, siempre con el objetivo de entretener y sorprender. Reflexión de un antiguo directivo de Nintendo. Con la llegada de la posguerra, Nintendo se encontraba en un momento crítico. La diversificación en negocios ajenos a su core tradicional había generado problemas financieros y la empresa parecía estar al borde del colapso. Fue en ese contexto cuando emergió Gunpei Yokoi, un ingeniero con una visión casi lúdica y un talento innato para transformar objetos cotidianos en juguetes sorprendentes. Un día, Yokoi presentó a Yamauchi un dispositivo muy sencillo, un brazo mecánico que, sin pretenderlo, se convertiría en la base de una de las primeras innovaciones de Nintendo. Ese juguete, llamado Ultra Hand o Ultra Mano, no solo fue un éxito comercial, alcanzando ventas de más de 1 millón de unidades, también marcó el inicio de una nueva era en la que la electrónica y la creatividad se fusionarían para reinventar el concepto del entretenimiento. Inspirado por el éxito de la Ultra Hand, y convencido de que la tecnología emergente podía transformar la experiencia de juego, Nintendo empezó a invertir en proyectos electrónicos. La década de 1970 trajo consigo un auge en la miniaturización de componentes y en el desarrollo de nuevas tecnologías, lo que permitió a la compañía experimentar con dispositivos que combinaban lo analógico con lo digital, y así surgieron productos como el Love Tester y el Ultra Machine, que era un lanzador automático de pelotas de béisbol, y mostraban la filosofía de pensamiento lateral con tecnología estacional que definió a Gunpei Yokoi. Con estos productos, Nintendo no solo se consolidó en el mercado de juguetes, también se preparó para dar el salto a la industria de los videojuegos. En aquellos años, cada prototipo era una aventura. Lo que hoy consideramos básico era en su momento una auténtica revolución en el diseño de juguetes. Palabras de un colaborador cercano a Gunpei Yokoi. La explosión de la tecnología en los años 70 abrió la puerta a un nuevo sector, los videojuegos. Nintendo, consciente de esta oportunidad, lanzó su primera incursión en el mundo de los gabinetes arcade. Aunque sus primeros experimentos como Telo de 1978 o algunos clones de juegos populares de la época tuvieron una recepción mixta, fue precisamente en el campo de la innovación donde Nintendo destacó. La empresa empezó a perfeccionar su arte y a captar la atención de un público cada vez más hambriento de nuevas experiencias digitales. El punto de inflexión llegó en 1981, cuando Shigeru Miyamoto, quien se había unido a Nintendo en 1977 y ya había demostrado su talento en proyectos como Sheriff, asumió el reto de crear un juego que cautivara tanto a jugadores novatos como a veteranos. El resultado fue Donkey Kong, un título que combinaba una jugabilidad intuitiva,
gráficos innovadores y una narrativa simple pero efectiva. Salvar a la damisela en apuros enfrentándose a un gorila travieso. Este juego no solo fue un éxito rotundo en Japón, también se consolidó rápidamente en el mercado norteamericano, donde se vendieron más de 85,000 gabinetes en pocos meses. En la versión internacional, el personaje Jumpman evolucionó para convertirse en Mario, cuyo nombre se inspiró, según la leyenda, en el encargado del almacén de Nintendo en Seattle, Mario Segale. Así, nació uno de los personajes más icónicos del mundo de los videojuegos, convirtiéndose en símbolo no solo de Nintendo, sino de la industria del entretenimiento digital en su conjunto. El éxito en los arcades impulsó a Nintendo a explorar en el mercado de las consolas domésticas. En 1983, la compañía lanzó la Family Computer, o Famicom en Japón, una consola que revolucionó la industria por su bajo costo, alta calidad gráfica y una biblioteca de juegos que crecía a pasos agigantados. Con títulos emblemáticos como Super Mario Bros. Y The Legend of Zelda, el Famicom no solo se convirtió en la consola preferida de los hogares japoneses, también sentó las bases para el relanzamiento y rescate de la industria del videojuego en América. Ante el fracaso generalizado del mercado estadounidense tras el desastre de 1983, Nintendo apostó por cambiar la imagen de las consolas de videojuegos. Así nació la Nintendo Entertainment System, o NES, que fue cuidadosamente reintroducida en Estados Unidos con un diseño y una estrategia de marketing tan distintos que parecían un sistema de entretenimiento más que una consola de videojuegos. Con la consolidación del Famicom, o NES, Nintendo entró en una fase de expansión sin precedentes. La consola no solo revitalizó el mercado de videojuegos en Estados Unidos, sino que también dio un paso a la creación de títulos que marcarían una era. Durante los años 80, el Game & Watch, un dispositivo portátil que combinaba un juego sencillo con una función de reloj, se convirtió en un éxito monumental, alcanzando ventas de hasta 40 millones de unidades. Esta popularidad permitió a Nintendo superar una deuda considerable, abriendo el camino a futuras inversiones en investigación y desarrollo. La transición a la siguiente generación se materializó con el lanzamiento del Super Famicom, conocido en nuestro continente como Super Nintendo Entertainment System, o SNES. En 1990, la SNES, con mejoras técnicas significativas en gráficos y sonido, se consolidó como la consola favorita de una generación. Juegos icónicos como Super Mario World, Donkey Kong Country o The Legend of Zelda: A Link to the Past definieron la experiencia de juego en la época. En el ámbito competitivo, la Super Nintendo se enfrentó a la Sega Genesis, una rival que buscaba posicionarse como la opción más cool para un público adolescente en una batalla de ingenio, creatividad y marketing. Mientras las consolas de casa evolucionaban, Nintendo seguía innovando en el ámbito portátil. Tras el éxito del Game & Watch, la compañía lanzó el Game Boy en 1989, un dispositivo que combinaba la practicidad con una robusta biblioteca de juegos. De la mano de Tetris, el Game Boy se transformó en un fenómeno global, convirtiéndose en el dispositivo de entretenimiento portátil por excelencia durante la década de los 90. La alianza con franquicias como Pokémon, iniciada con el lanzamiento del Pokémon Verde y Rojo en 1996, consolidó aún más el liderazgo de Nintendo en el mercado móvil, generando un efecto multiplicador en ventas y en la cultura popular. El Game Boy no solo era un dispositivo, era una ventana a un mundo lleno de aventuras que acompañaba a niños y adultos por igual, en cualquier lugar y en cualquier momento. Palabras de un diseñador que participó en el desarrollo de Game Boy. A finales de los 90, con el mercado de consolas de casa cada vez más competitivo, Nintendo se enfrentó al desafío de dar el salto a la tercera dimensión. La Nintendo 64, lanzada en 1996, representó la primera incursión de la compañía en el mundo de gráficos tridimensionales, con títulos pioneros como Super Mario 64, que redefinió el género de plataformas y mostró de manera magistral el potencial del 3D. La N64 se convirtió en una consola emblemática. Sin embargo, su sistema de cartuchos, aunque ofrecía tiempos de carga más rápidos, limitó en cierta medida la capacidad de los desarrolladores y, en consecuencia, la diversidad de títulos disponibles. A pesar de estos desafíos, la Nintendo 64 se mantuvo como símbolo de innovación y calidad, aunque su desempeño en ventas se vio eclipsado por la creciente competencia, especialmente la PlayStation de Sony, que ofrecía una biblioteca más amplia y un sistema de producción basado en Compact Disc. No todas las apuestas de Nintendo tuvieron éxito. Uno de los ejemplos más notorios es el Virtual Boy, lanzado en 1995. Con la ambición de introducir la tecnología de realidad virtual mediante imágenes estereoscópicas, Nintendo presentó una consola que,
a pesar de ser original, se encontró con serios problemas técnicos y de usabilidad. El limitado espectro de colores, únicamente en rojo, y la falta de movilidad hicieron que el Virtual Boy se convirtiera en uno de los fracasos más recordados en la historia de la empresa, con apenas 22 títulos desarrollados y una vida comercial de tan solo un año. Con la llegada del nuevo milenio, Nintendo apostó fuerte por el mercado portátil. El Game Boy Advance, lanzado en 2001, fue una evolución del clásico Game Boy, integrando mejoras gráficas y de procesamiento, que permitieron a la consola competir con las crecientes demandas del mercado. Desde adaptaciones de clásicos de la Super Nintendo hasta nuevas franquicias, el Game Boy Advance se convirtió en un éxito rotundo. Sin embargo, la verdadera revolución llegó con el Nintendo DS en el año 2004. Con dos pantallas, una de ellas táctil y un enfoque en la jugabilidad intuitiva, el DS abrió las puertas a un público mucho más amplio, abarcando desde jugadores empedernidos hasta aquellos que jamás se habían acercado a una consola de videojuegos. Títulos como Brain Age, Nintendogs y Animal Crossing Wild World, junto a franquicias tradicionales como Pokémon y Zelda, ayudaron a que el DS se consolidara como la consola portátil más vendida de la historia, alcanzando cifras que superaron los 150 millones de unidades. El Nintendo DS cambió las reglas del juego. No se trataba solo de gráficos o potencia, sino de cómo el juego podía ser accesible y sobre todo divertido para cualquier persona. Comentario de Reggie Fils-Aimé. En paralelo a su éxito en el ámbito portátil, Nintendo se embarcó en uno de sus mayores retos para revolucionar la experiencia de juego en casa. Con el lanzamiento de la Nintendo Wii en el año 2006, la compañía presentó una consola que rompía con la tradición de competir únicamente en términos de potencia gráfica. Inspirado en la premisa de jugar juntos y accesibilidad universal, el diseño de la Wii se centró en controles intuitivos basados en el movimiento. El icónico Wiimote, un mando que se asemejaba a un control remoto de televisión, permitió a jugadores de todas las edades interactuar de forma natural con el juego, sin la barrera de complejas combinaciones de botones. Este enfoque, para todos, hizo que la Wii no solo atrajera a los fanáticos tradicionales de los videojuegos, sino que también conquistara a un público que hasta entonces se había sentido ajeno al mundo digital. La Wii fue, en muchos sentidos, el sueño de una consola familiar, sencilla, intuitiva y sobre todo divertida para todos, sin importar la edad o experiencia. Palabras de Satoru Iwata, quien lideró la transformación de Nintendo en la época. El cambio de siglo trajo consigo una renovación en el liderazgo de Nintendo. Tras años de altibajos, Satoru Iwata asumió la presidencia de la compañía en el año 2002, marcando el inicio de una nueva era en la que la filosofía de menos es más se volvió central. Iwata, conocido tanto por su habilidad técnica como por su carisma y cercanía con los fans, impulsó una estrategia que apostaba por la reducción de costos y el acortamiento de los ciclos de desarrollo, sin sacrificar la calidad de la experiencia de juego. Bajo su liderazgo, Nintendo se alejó de la carrera armamentista en gráficos y hardware, optando por innovar en la forma en que se jugaba y se interactuaba con sus productos. Esta visión se materializó en proyectos tan revolucionarios como el Nintendo DS y por supuesto la Wii. Iwata fue además responsable de fomentar una comunicación más fluida entre la sede japonesa y los mercados internacionales, lo que permitió a la empresa adaptar sus productos a una audiencia global cada vez más diversa. Iwata nos enseñó que la innovación verdadera no se mide en megapíxeles o en velocidad de procesamiento, sino en cómo un juego logra conectar emocionalmente con sus jugadores. Recuerdo de un veterano programador, compañero de Satoru Iwata, durante los inicios de la Nintendo DS. Hoy en día, Nintendo no es solo una compañía de videojuegos, es un fenómeno cultural. Desde los primeros días en que las cartas Hanafuda eran el centro del entretenimiento en Japón, hasta la creación de personajes universales como Mario, Link y Donkey Kong, la empresa ha sabido adaptarse y anticiparse a las tendencias del mercado. Cada generación ha dejado su huella. La filosofía de Nintendo de jugar juntos ha permeado más allá de los límites del entretenimiento digital, influyendo en otras áreas como la educación y la cultura popular. Los personajes y franquicias de la compañía han aparecido en series de televisión, películas, cómics y hasta eventos deportivos, consolidando a Nintendo como un referente indiscutible del siglo XX y del siglo XXI. Tanta es su relevancia que apenas aterrizas a Japón, lo primero que te recibe son los personajes de Nintendo. Aunque la historia de Nintendo está llena de éxitos, también es importante señalar aquellas decisiones que, a pesar de su ambición, no lograron conquistar al público. Darle la espalda a Sony durante su colaboración para crear la PlayStation, el no querer adaptarse al Compact Disc en su momento por seguir con cartuchos, y el Virtual Boy, y para algunos hasta el GameCube, son quizás los ejemplos más claros de fracasos de Nintendo. En el mundo contemporáneo, Nintendo continúa desafiando lo tradicional. Con el éxito rotundo de la Wii y el DS, y más recientemente con la Nintendo Switch,
La empresa ha demostrado que la clave no es competir únicamente en términos de hardware, sino reinventar la forma en que se experimenta el juego. La Switch, con su versatilidad para usarse tanto en casa como en modo portátil, es el reflejo de una estrategia que combina la tradición con la innovación, permitiendo a la compañía mantenerse a la vanguardia en un mercado cada vez más saturado. La forma en que Nintendo ha sabido mantener su esencia, la pasión por crear experiencias divertidas, memorables y accesibles, es sin duda una de las claves de su éxito prolongado. Nintendo no es solo una empresa, es una idea, es la convicción de que el juego puede transformar vidas y unir a las personas, sin importar las barreras culturales o generacionales. Cada capítulo de esta historia, ya sea el éxito arrollador de Pokémon, Legend of Zelda, Donkey Kong o Super Mario Bros., la revolución del Famicom o la NES, o la audaz apuesta por consolas portátiles y sistemas de control basados en el movimiento, constituye un testimonio del espíritu visionario que ha caracterizado a Nintendo. Los líderes como Fusajiro Yamauchi, Hiroshi Yamauchi, Gunpei Yokoi, Shigeru Miyamoto y Satoru Iwata han dejado una huella imborrable, demostrando que la pasión y la perseverancia pueden transformar incluso los desafíos más grandes en oportunidades para innovar. Hoy, cuando observamos el impacto cultural y tecnológico de Nintendo, es imposible no reconocer la importancia de sus aportaciones. Soy Hugo Enrique Presas o Hugo Q. Gracias por ver nuestro video. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y compartir con tus amigos. Constantemente estamos creando contenido de anime, cine, lucha libre, cómics y videojuegos. Sube a bordo de Sociedad Nokoi.